Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, uno de los romances más queridos de la literatura clásica. Si te gusta escuchar historias para relajarte, acompáñame en este audiolibro narrado por María José Vázquez. Capítulo 1. Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una mujer. Aunque los sentimientos y opiniones de un hombre que se halla en esa situación sean poco conocidos a su llegada a un vecindario cualquiera, está tan arraigada tal creencia en las familias que lo rodean que lo consideran propiedad legítima de una u otra de sus hijas. Querido Bennet, le decía cierto día a su esposa, ¿has oído que Netherfield Park ha sido alquilado al fin? El señor Bennet contestó que no lo había oído. Pues así es, prosiguió ella. Lo sé porque la señora Long acaba de estar aquí y me lo ha contado todo. El señor Bennet no respondió. ¿No te interesa saber quién lo ha alquilado? Preguntó su mujer con impaciencia. Estás deseando decirlo y no tengo inconveniente en escucharlo. Aquello fue suficiente para ella. Has de saber, querido, que la señora Long dice que Netherfield Park ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un coche tirado por 4 caballos y quedó tan encantado que de inmediato llegó a un acuerdo con el señor Morris. Tomará posesión antes de San Miguel y algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la próxima semana. ¿Cómo se llama ese joven? Bingley. ¿Es casado o soltero? Soltero, naturalmente, querido. Un soltero de gran fortuna, 4 o 5 mil libras al año de renta. ¡Qué partido estupendo para nuestras hijas! No entiendo cómo puede afectarles semejante cosa. Querido Bennet, replicó su mujer, ¿por qué en ocasiones te cuesta tanto entender las cosas? Has de saber que es mi intención hacer que se case con una de ellas. ¿Es ese el motivo por el que proyecta establecerse aquí? ¿Proyectar? ¡Qué majadería! ¿Cómo puedes hablar así? Pero es muy probable que se enamore de una de ellas, y por eso debes visitarlo en cuanto llegue. No encuentro motivo para hacerlo. Puedes ir tú con ellas, o puedes enviarlas solas, que quizás sea lo mejor. Tú eres tan hermosa como cualquiera de nuestras hijas, de modo que no me extrañaría que se enamorase de ti. Me adulas, querido. No negaré que he sido bella en mi juventud, mas ahora no puedo presumir de eso. Cuando una mujer tiene 5 hijas ya crecidas, no debe pensar en sus propios encantos. En esos casos a la mujer no le quedan muchos encantos que presumir. Pues bien, querido, has de visitar al señor Bingley en cuanto tome posesión de su nueva casa. No puedo prometértelo. Piensa en tus hijas. Considera solo lo que representaría para una de ellas. Sir William y Lady Lucas han resuelto ir solo por eso, pues sabes que no suelen visitar a los recién llegados. Has de ir sin falta, porque si no lo haces, ni yo ni ellas podríamos visitarlo. Eres demasiado escrupulosa. Estoy seguro de que el señor Bingley se alegrará mucho de verte. Si lo consideras conveniente, le escribiré unas líneas dando mi consentimiento para que se case con la que elija, aunque no sé si podré evitar recomendarle a Elizabeth, nuestra pequeña Lizzie. Espero que no lo hagas. No es mejor que las otras, y estoy segura de que no es ni la mitad de hermosa que Jane, ni la mitad de alegre que Lidia. No sé por qué es tu preferida. Ninguna tiene cualidades que las hagan recomendables, replicó él. Todas son necias e ignorantes como tantas otras jóvenes. Pero Lizzie, al menos, es más astuta que sus hermanas. Bennet, ¿cómo puedes hablar así de nuestras hijas? ¿Lo haces para importunarme? Compadécete de mis pobres nervios, por favor. Te equivocas, querida. Tus nervios me merecen el mayor de los respetos. Los conozco desde hace mucho tiempo. Te oigo hablar así de ellos desde hace al menos 20 años. Ah, no sabes lo mucho que me hace sufrir. Pues espero que te dejen vivir el tiempo suficiente para que veas llegar al vecindario a muchos jóvenes con rentas de 4,000 libras al año. Aunque vengan 20, no sacaremos nada si no los visitas. Ten por seguro, querida, que cuando los 20 hayan llegado, los visitaré a todos. El señor Bennet era tan singular mezcla de suspicacia, humor, sarcástico, reserva y caprichos, que 23 años de experiencia no habían bastado a su mujer para descifrar su carácter. Ella era más comprensible,
de escasa inteligencia, poca instrucción y temperamento indeciso. Cuando algo la disgustaba, se imaginaba nerviosa. El objetivo de su vida era casar a sus hijas. Su diversión favorita era visitar a sus vecinos y cotillear. Capítulo 2. El señor Bennet fue de los primeros en visitar al señor Bingley. Siempre había pensado hacerlo, por mucho que le asegurara a su esposa que no lo haría, y hasta la tarde siguiente a la visita, ella no tenía conocimiento de la entrevista. El hecho quedó entonces revelado del siguiente modo. El señor Bennet estaba observando a su segunda hija adornar su sombrero, cuando de pronto le dijo: «Espero que al señor Bingley le guste, Lizzie». «Hasta que no lo visitemos», arguyó la madre con tono áspero, «no conoceremos los gustos del señor Bingley». «Por lo visto olvidas, mamá», dijo Lizzie, «que lo encontraremos en las reuniones y que la señora Long ha prometido presentárnoslo». «No creo que la señora Long haga semejante cosa. Tiene 2 sobrinas, es egoísta, hipócrita. No creo que cumpla con su promesa». «Yo tampoco lo creo», añadió el señor Bennet, «y me alegro de que no dependas de sus favores». La señora Bennet no replicó, pero, incapaz de contenerse, comenzó a reprender a sus hijas. «Deja ya de toser, Kitty, por Dios. Ten piedad de mis nervios. Estás destrozándomelos». «Kitty nunca es oportuna para escoger el momento de toser», dijo padre. «No toso por diversión», replicó la muchacha, malhumorada. «¿Cuándo es tu próximo baile, Lizzie?» «De mañana en 15 días». «Así es», exclamó su madre, «y la señora Long no regresa hasta la víspera, de modo que le será imposible presentárnoslo, porque ella tampoco lo conocerá. Entonces, querida, puedes adelantarte a tu amiga presentándole tú al señor Bingley». «Imposible, Bennet, imposible. ¿Cómo quieres que lo haga si no lo conozco?» «Celebro tu sensatez. 15 días de relaciones, en verdad, muy poco. En realidad, al cabo de ellos, no se puede saber qué clase de persona es. Pero, si no nos aventuramos, otra lo hará. Y después de todo, la señora Long y sus sobrinas quieren probar fortuna. Por consiguiente, si tú te niegas, ya me encargaré yo de hacerlo». Las muchachas miraron fijamente a su padre. En cuanto a la señora Bennet, solo exclamó: «¡Qué tontería!». «¿Qué significa esa enfática exclamación?», dijo él. «¿Consideras una tontería algo tan importante como las ceremonias de presentación? No puedo estar de acuerdo contigo. ¿Qué dices, Mary? Tú, que eres muchacha reflexiva y, según creo, lees libros muy serios y gustas de citar los pasajes más importantes». Mary quería decir algo importante, pero no atinaba a encontrar las palabras. Mientras Mary coordina sus ideas, continuó él: «Volvamos al señor Bingley». «Estoy harta del señor Bingley», exclamó la esposa. «Lamento que digas eso, pero ¿por qué no me lo informaste antes? Si lo hubiera sabido esta mañana, no lo habría visitado. Es una verdadera desgracia, mas puesto que lo he visitado, no puedo eludir su amistad». El asombro de las mujeres fue tal como él esperaba, y el de la señora Bennet mayor, incluso que el de las hijas. Pero cuando hubo pasado el júbilo inicial, comenzó a decir que siempre había dado por sentado que él lo haría. «¡Qué bueno eres, querido Bennet! Ya sabía yo que acabaría convenciéndote. Estaba segura de que amabas demasiado a tus hijas para perder una relación como esa. ¡Qué dichosa soy! Y vaya broma la tuya, no decirnos ni una palabra». «Ahora, Kitty, puedes toser a tu antojo», dijo el señor Bennet. «¡Qué padre tan maravilloso tienen, hijas mías!», exclamó cuando la puerta se había cerrado. «No pueden reprocharle falta de cariño, ni a mí tampoco. A nuestra edad, les aseguro, no es grato entablar nuevas relaciones cada día, pero algo hemos de hacer por ustedes. Lidia, amor mío, aunque seas la menor, me atrevo a asegurar que el señor Bingley bailará contigo en el próximo baile». «Oh, no te preocupes, mamá», repuso Lidia resueltamente, «porque aunque soy la más joven, también soy la más alta». El resto de la velada se pasó en conjeturas sobre cuándo devolvería el señor Bingley su visita al señor Bennet y en determinar qué día lo invitarían a comer. Capítulo 3. A pesar de las preguntas que hizo la señora Bennet, ayudada por sus hijas, no logró que su marido diese una descripción satisfactoria del señor Bingley. Lo intentaron de diversos modos, con preguntas descaradas, suposiciones ingeniosas,
remotas sospechas, pero él superó la habilidad de su mujer y sus hijas, quienes se vieron obligadas a aceptar los informes de segunda mano de su vecina, Lady Lucas. Las noticias de esta eran muy halagüeñas. Sir William había quedado gratamente impresionado. Era muy joven, bien parecido, extraordinariamente agradable, y sobre todo tenía la intención de asistir a la próxima reunión acompañado de numerosas personas. Todo parecía a favor de ellas. Gustar del baile era el primer paso para llegar a enamorarse, y por eso se concibieron muchas esperanzas en lo referente al corazón del señor Bingley. Si pudiera ver a una de mis hijas residiendo felizmente en Netherfield Park, decía la señora Bennet a su marido, y a las demás igualmente bien casadas, todos mis deseos se verían colmados. Pocos días después, Bingley le devolvió la visita al señor Bennet, y permaneció unos 10 minutos con él en su biblioteca. Había alimentado esperanzas de que le fuese dado echar un vistazo a las muchachas, de cuya belleza había oído hablar mucho, pero solo vio al padre. Las mujeres fueron algo más afortunadas, porque tuvieron la suerte de cerciorarse, desde una ventana alta, de que vestía traje azul y montaba un caballo negro. Poco después se le envió una invitación para comer, y la señora Bennet ya pensaba en los platos que había de acreditarla como una consumada ama de casa. Cuando se recibió una contestación que llenó a todos de angustia, el señor Bingley se veía obligado a marchar a la capital al día siguiente, y debido a ello no podía aceptar el honor de su invitación, etc. La señora Bennet quedó completamente desconcertada. No lograba imaginar qué asuntos podía tener en la capital si acababa de llegar al condado de Hertford, y comenzó a temer que se viese obligado a viajar de un lado a otro sin ocasión de asentarse en Netherfield. Lady Lucas la tranquilizó al decir que seguramente había ido a Londres a fin de reunir a un grupo numeroso de acompañantes para el baile, y se corrió el rumor de que Bingley llevaría a la reunión a 12 damas y 7 caballeros. El número de aquellas afligió a las muchachas, pero el día anterior al baile se calmaron al oír que en lugar de 12 serían solo 6, sus 5 hermanas y una prima, y cuando el grupo entró en el salón, estaba formado por 5 personas en total: Bingley, 2 hermanas de este, el marido de la mayor y otro joven. Bingley tenía aspecto de hombre apuesto, simpático y distinguido. Sus hermanas eran hermosas y extraordinariamente elegantes. Su cuñado, el señor Hurst, semejaba a un caballero como cualquier otro, pero su amigo, el señor Darcy, atrajo pronto la atención de todos por su apuesta figura, sus bellas facciones y su noble aire, y en 5 minutos se extendió la noticia de que poseía una renta de 10,000 libras al año. Los caballeros afirmaban que era un hombre encantador. Las mujeres declararon que era mucho más guapo que Bingley, y así, durante aproximadamente la mitad de la velada, fue contemplado con admiración, hasta que sus modales se revelaron de pronto poco adecuados. Era ostensiblemente orgulloso, y se consideraba superior a todos los presentes, y ni aun su extensa propiedad en el condado de Derby pudo ya librarlo de convertirse en el ser más desagradable y odioso, e indigno de ser comparado con su amigo. Bingley entró pronto en relación con los principales concurrentes. Se mostraba animado y franco. Bailó todas las piezas. Lamentó que la velada acabase tan temprano, y habló de ofrecer él mismo una en Netherfield. Tan amables cualidades no hicieron sino acrecentar su popularidad. Qué distinto era de su amigo. Darcy bailó solo una vez con el señor Hurst y otra con la señorita Bingley. Declinó ser presentado a cualquier otra dama y empleó el resto de la velada en pasearse por la sala y hablar brevemente con alguno de sus amigos. Su carácter quedaba demostrado. Era el hombre más orgulloso y desagradable del mundo, y todos lamentaban que hubiese acudido al baile. Entre los más indignados con él se encontraba la señora Bennet, cuyo disgusto por el comportamiento del joven había aumentado hasta tornarse resentimiento por haber menospreciado Darcy a una de sus hijas. Elizabeth Bennet se había visto obligada, debido a la escasez de caballeros, a permanecer sentada durante 2 piezas, y parte de ese tiempo había estado tan cerca de Darcy que pudo escuchar la conversación que éste mantenía con Bingley. «Ven, Darcy», le dijo Bingley, «quiero que bailes con los demás. Me molesta verte ahí solo, en esa actitud estúpida, mientras los otros se divierten».
No lo haré. Sabes lo mucho que lo detesto, a no ser que conozca particularmente a mi pareja. En una reunión como esta me resultaría insoportable. Tus hermanas están comprometidas y consideraría un castigo bailar con cualquiera de las otras mujeres que hay aquí. Por nada del mundo me mostraría tan desdeñoso como tú, exclamó Bingley. Te aseguro que jamás he encontrado muchachas tan simpáticas como las de esta noche, y debes admitir que algunas son extraordinariamente hermosas. Estás bailando con la única muchacha bonita del salón, repuso Darcy, mirando a la mayor de las Bennet. Sí, es la criatura más bella que he visto jamás. Pero ahí, justamente detrás de ti, está sentada una de sus hermanas, que es muy bonita, y aún me atrevo a añadir que es muy agradable. Le pediré a mi pareja que te la presente. ¿A quién te refieres? Preguntó Darcy, y volviéndose, contempló por un instante a Lizzie, hasta que ésta sorprendió su mirada. Apartó entonces la vista y dijo fríamente: Puede pasar, pero no es lo suficientemente hermosa para tentarme, y por ahora no estoy de humor para conceder importancia a muchachas que desdeñan los otros hombres. Vuelve con tu pareja y disfruta de sus miradas, porque estás perdiendo el tiempo conmigo. Bingley siguió el consejo de su amigo. Mientras Darcy abandonaba el salón, Lizzie lo contempló alejarse, alentando hacia el sentimiento que distaban de ser cordiales. Sin embargo, contó a sus amigas lo ocurrido con mucho ingenio, porque era jovial y graciosa, y le complacían las actitudes ridículas. En conjunto, la velada transcurrió gratamente para toda la familia. La señora Bennet había visto que los nuevos moradores de Netherfield admiraban a su hija mayor. Bingley había bailado con ella 2 veces, y las hermanas de éste la habían colmado de atenciones. Jane estaba tan satisfecha por todo eso como pudiera estarlo su madre, pero se mostraba menos excitada. Lizzie experimentaba la misma satisfacción que Jane. Mary había oído decir a la señora Bingley, refiriéndose a ella, que era la muchacha mejor educada de la vecindad, y Kitty y Lydia habían sido lo bastante afortunadas como para no estar nunca sin pareja, que era cuando habían aprendido a ambicionar en un baile. Por eso regresaron contentas a Longbourn, el pueblo donde vivían, y del que eran las principales habitantes. Encontraron aún levantado al señor Bennet, quien leyendo un libro no se había percatado del paso de las horas, y en aquella ocasión sentía bastante curiosidad por conocer el resultado de una velada que había despertado tantas esperanzas. Al principio había pensado que su esposa tal vez se llevase una desilusión con el forastero, pero pronto comprobó que no era así. «Oh, querido Bennet», exclamó ella en cuanto entró en el estudio, «hemos pasado una velada encantadora. Ha resultado un baile admirable. Lamento que te lo hayas perdido. Jane ha sido tan admirada que no ha sido visto cosa igual. Todo el mundo hablaba de lo atractiva que era. El señor Bingley la ha encontrado bellísima y ha bailado con ella 2 veces. Piensa en eso, querido. Ha bailado con ella 2 veces y fue la única a quien pidió un segundo baile. El primero lo pidió a la señorita Lucas. Estaba yo tan contrariada de verla a su lado, pero no le gustó en absoluto, como no podía ser de otro modo. En cambio, pareció por completo entusiasmado con Jane cuando ésta salió a bailar. Al instante quiso saber quién era, hizo que se la presentaran y la comprometió para el siguiente baile. Después bailó el tercero con la señorita King, el cuarto con Mary Lucas, el quinto otra vez con Jane, y el sexto con Lizzie. Luego con la Boulanger. «Si hubiera tenido alguna compasión de mí», exclamó impaciente el marido, «no habría bailado ni la mitad. Por Dios, no me hables más de sus parejas. ¿Por qué no se habrá dado un golpe en el tobillo en el primer baile?» «Oh, querido Bennet», continuó la señora Bennet, «estoy tan satisfecha de él. Es extraordinariamente apuesto, y sus hermanas son encantadoras. Jamás he visto vestidos más elegantes que los que lucían esta noche. Sin embargo, los encajes de la señora Hurst». Aquí, señor Bennet la interrumpió de nuevo, por lo que se vio obligada a hablar del tema desde otro ángulo, y relató con gran amargura y algo de exageración el ofensivo comportamiento de Darcy. «Pero te aseguro», añadió, «que no pierde nada con no ser del agrado de ese hombre, porque es la persona más desagradable, altanera e insoportable que he conocido jamás. Se paseaba arriba y abajo dándose aires. ¿Que no es bastante guapa para bailar con él?
Querría que hubieses estado ahí, querido mío, para haberle dado una de tus lecciones. Detesto a ese hombre. Capítulo 4. Cuando Jane y Lizzie se quedaron solas, la primera, que antes había sido cauta en sus elogios a Bingley, expresó a su hermana lo mucho que lo admiraba. «Es exactamente como un joven debe ser», le dijo. «Sentimental, perspicaz y de buen humor. Nunca vi tantos finos modales, tanta desenvoltura, tan exquisita educación». «Es guapo», añadió Lizzie, «tal como en la medida de lo posible debe ser un joven. Posee todas las condiciones». Me sentí muy halagada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido. ¿No? Pues yo sí. Hay gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te sorprenden. A mí, nunca. Era lógico que te sacase de nuevo a bailar. No podía evitar el ver que eras 5 veces más guapa que todas las mujeres que estaban en el salón. No le agradezcas esa galantería. Reconozco que es muy agradable y te autorizo a que te guste. No sería el primer estúpido de quien quedas prendada. Lizzie, bien sabes que eres muy dada a que te gusten todos. Nunca ves defectos en ninguno. Para ti, todo el mundo es bueno y agradable. Nunca te he oído hablar mal de un ser humano. No me gusta censurar a nadie, pero, créeme, siempre digo lo que pienso. Sé que lo haces, y lo considero admirable. Poseer tan buen sentido y ser tan modestamente ciega para las locuras y la falta de sentido de los demás. La afectación de candor es de las cosas más corrientes que existen, pero ser cándida sin ostentación ni propósito, fijarse en lo bueno de cada cual y aún mejorarlo y no decir nada de malo, es una característica que solo tú posees. ¿Y te gustan también las hermanas de ese muchacho? Sus modales distan mucho de ser como los de él. Al principio así lo parece, pero cuando hablas con ellas compruebas que son muy agradables. La soltera va a vivir con su hermano y a cuidar de la casa, y, o mucho me equivoco, o tendremos en ella a una encantadora vecina. Lizzie escuchaba en silencio, pero no parecía convencida. La conducta de aquellas muchachas en la reunión no había sido particularmente agradable, y puesto que su temperamento era menos flexible que el de su hermana, y su juicio sobre las personas más severo, se encontraba poco dispuesta a la aprobación. Eran, en efecto, mujeres muy distinguidas. No les faltaba buen humor cuando se les complacía, ni dejaban de resultar agradables cuando lo deseaban, pero parecían arrogantes y vanas. No les faltaba belleza. Habían sido educadas en uno de los mejores colegios particulares de la capital. Poseían una fortuna de 20,000 libras. Tenían la costumbre de gastar más de lo debido y de juntarse con gente de alto rango, y estaban acostumbradas a pensar bien en todo momento de sí mismas y medianamente de los demás. Pertenecían a una respetable familia del norte de Inglaterra, circunstancia más impresa en su memoria que el hecho de que su propia fortuna y la de su hermano habían sido logradas por medio del comercio. Bingley había heredado unas 100,000 libras de su padre, quien había proyectado comprar una finca, pero la muerte lo sorprendió antes de que pudiese hacerlo. El hijo abrigaba la misma intención, y más de una vez eligió el lugar, pero como ahora disponía de una buena casa, era dudoso para muchos de los que conocían la sencillez de su carácter que no pasase el resto de sus días en Netherfield, dejando para la venidera generación la compra de la finca con la que había soñado su padre. Sus hermanas deseaban mucho que poseyese una finca, pero aun cuando por el momento solo se hallaba establecido como arrendatario, Miss Bingley no dejaba de gustar de presidir su mesa. Ni la señora Hurst, que se había casado con un hombre que tenía más elegancia que medios, se veía menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia, siempre que le conveniese. No hacía sino 2 años que Bingley había alcanzado la mayoría de edad, cuando casualmente le recomendaron que visitara la casa de Netherfield. La vio por fuera y por dentro durante media hora. Encontró agradable la situación y las principales habitaciones. Se dio por satisfecho y de inmediato se puso de acuerdo con el propietario para alquilarla. A pesar de que él y Darcy eran de carácter muy distinto, los unía una firme amistad. Darcy admiraba a Bingley, debido a su franqueza, su sencillez y su temperamento tranquilo, aunque se sentía muy satisfecho del suyo propio. Bingley, a su vez, confiaba en Darcy,
y siempre tenía en cuenta sus opiniones. En cuanto a inteligencia, Darcy era superior. No le faltaba de ningún modo a Bingley, pero Darcy era más hábil. Era además arrogante, reservado y desdeñoso. Y a pesar de la educación que había recibido, sus modales no resultaban agradables. En este aspecto su amigo lo aventajaba notablemente. Bingley inspiraba confianza allá donde se presentase. Darcy ofendía constantemente con su extraña manera de ser. La opinión que mereció a ambos la fiesta de Meryton fue bastante característica. Bingley jamás se había reunido con gente más agradable ni con muchachas más bonitas. Todo el mundo había estado atento y afable con él. Allí no había habido etiqueta y pronto se había sentido amigo de todos. Y en cuanto a la mayor de las Bennet, no podía concebirse ángel más bello. Darcy, por el contrario, había visto una colección de personas carentes de interés, de escasa belleza y ninguna elegancia, y no había recibido atenciones ni demostraciones de agrado. Reconocía que la mayor de las Bennet era bonita, pero en su opinión sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana coincidían en que así era, pero admiraban a dicha señorita y les gustaba, declarándola encantadora y mostrándose decididas a no rechazar su amistad. Así pues, Jane quedó por muchacha encantadora, y Bingley autorizado con semejante recomendación para pensar en ella a sus anchas. Entre bailes elegantes y conversaciones aparentemente triviales se formaron las primeras impresiones. Algunas nacieron del encanto, otras del orgullo, y no todas fueron justas. Una mirada herida, un comentario imprudente y un silencio que pesa más que las palabras han comenzado a marcar el rumbo de sus destinos. ¿Podrá cambiar lo que ya ha sido juzgado? Acompáñame en el siguiente episodio para descubrirlo.